Buenas noches. Em, Esta presentación es el trabajo final de Aguas Subterráneas. Mi nombre es Viviana Rocío Fonseca y mi compañero Yesid Palaver. Pues yo les voy a hacer pues un resumen de lo que está dentro del trabajo, de los aportes que hicimos cada uno. Pues esta es la portada. Luego pues nos habla de A continuación viene la descripción de la situación del problema que teníamos a resolver acerca del tema de aguas subterráneas. Mm, Pues en general era hacer un balance hídrico y investigar algunos datos a partir de otros que nos daban. Los datos que nos dieron fue, por ejemplo, en este caso nos dieron el coeficiente del tanque, la evaporación del tanque y teníamos que encontrar la evaporación real. La encontramos de esta manera. La encontramos primero usando la ecuación que nos aparecía ahí como guía, eh, eva- evo- evapotranspiración igual a la del tanque por el coeficiente, por el porcentaje del coeficiente. Y esto nos dio un resultado de 11.29 centímetros. Luego pues lo hicimos con cada uno de los de los datos que teníamos, porque pues teníamos un área dividida en bosque primario, bosques intervenidos y teníamos otras plantas que al principio asumimos que esas plantas eran eh, freatofitas, pero pues el tutor nos sugirió que no eran freatofitas, entonces lo hicimos de esta manera. Entonces sacamos para cada uno un porcentaje, un coeficiente y se sacó la evapotranspiración que dio 84,65. Luego, luego de sacar todos estos datos, mmm, también sacamos la precipitación, teníamos la precipitación, perdón, que eran 150.000, pero, sí, perdón, 155 centímetros, pero había que pasarlo a metros cúbicos, entonces, bueno, se hizo el paso y esto fue el resultado. Nos dio, nos dio en metros cúbicos utilizando la ecuación que nos habían dado al principio de balance hídrico. Esta ecuación era la que llevaba la precipitación más las entradas menos las salidas menos la escorrentía menos la evapotranspiración. Entonces después de eso se calculó el caudal para el acuífero arcilloso, pues que tenía ahí teníamos unos datos de qué usar para un acuífero que fuera con esta granulometría. Entonces reemplazamos entonces el caudal por el coeficiente, por el área y luego los datos que ya teníamos en la parte anterior, que ya los habíamos investigado. Esto nos dio un caudal de bastante alto, nos dio 65.000, perdón, 65.355.972 metros cúbicos día. Luego, el siguiente punto hablaba de los permisos de aprovechamiento de aguas subterráneas, pues que generalmente estos permisos los da una entidad, una autoridad ambiental. En este caso, pues hablaba de que el RAS era el que rige este tipo de permisos, pues para personas naturales y que está regido por este decreto el 1541 de 1978, pues que a cualquier persona natural pues que cuente con las condiciones que están aquí
se le puede otorgar una concesión de aguas subterráneas. Esta concesión entonces pues tiene estas implicaciones. Entonces pues primero tiene que descargar el archivo, descargar el formulario, llenarlo y tramitar ante la autoridad ambiental de acerca de la concesión. Entonces luego de que se le dé la concesión, pues perdón, luego de que se inicie el proceso se hace la visita técnica, y de esto salen los resultados para que pueda ser otorgada esta concesión. Bueno, también entonces esto es todo lo que lleva la visita técnica. Eh, pues los parámetros de lo que le van a dar, el caudal, para qué lo va a utilizar, qué va a hacer con él, qué va a hacer con los desechos luego de que utilice esa agua. Están en general aquí todo lo que requiere para otorgarle esa concesión. Entonces dice que después de que ya pues le hayan dado como tal la concesión, se expedirá la resolución acorde con la información consignada en el informe técnico, y se establece que el término para entrega de la entidad del programa de ahorro uso eficiente se definen programas y obligaciones que se consideran pertinentes en la relación de la protección del recurso, pues según este mismo artículo 1541. Por último, se realiza la notificación y la publicación al interesado, y ya pues una vez otorgada se le dan ciertos parámetros y que tiene que cumplir. Se da en un tiempo promedio a 10 años la concesión. Luego entonces tuvimos en cuenta las consideraciones técnicas, ambientales y sociales. Primero las técnicas, pues que son todo lo que para la exploración del pozo, la profundidad, el tipo de acuífero, la calidad del agua, tener en cuenta pues qué se va a hacer con esa agua, para qué se va a utilizar, el sello sanitario, los sobrantes de agua, los posibles vertimientos, el régimen de bombeo, el aprovechamiento, el perímetro de protección, el agotamiento, el mantenimiento y limpieza y desinfección, y sellado de las captaciones. Luego entonces en ese orden siguen las consideraciones económicas, ambientales y también las sociales, que están a continuación. Pues en el tipo económico habla de que tenemos un área que no tiene mucha agua y que está utilizando aguas subterráneas, que son 390 millones de hectáreas, que es un tercio de las cuales se están regando con aguas subterráneas, y que pues esto proporciona seguridad de abastecimiento y permite que realicen mejores inversiones de fertilizantes, plaguicidas, semillas de alto rendimiento, y que estas aguas subterráneas son las que le dan continuidad a esa economía que mueve el sector agricultor. Pues en la parte ambiental, las afectaciones del agua, pues así sea agua subterránea, también se contamina. Aquí dice pues que se está contaminando con fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, y que pues la contaminación de ellas puede ser resultado de acciones directas e indirectas, y la afectación de las aguas superficiales y los ríos, los humedales también, y también son principales contaminantes que afectan a los suelos. Pues todo esto por escorrentía llega a las aguas subterráneas. Luego entonces hablamos del factor social. Pues todas las civilizaciones desde la antigüedad utilizamos agua, sin ella no podríamos vivir, y pues aquí lo que dice básicamente es que de acuerdo a este artículo siempre necesitamos agua, y que desde la antigüedad las civilizaciones de chinos y egipcios han hecho estas perforaciones para conseguir agua en las mejores condiciones, agua potable, o que necesite un tratamiento y se pueda utilizar para consumo humano. Luego
el siguiente punto pedía los lineamientos y las condiciones para la localización. Entonces, lo que decía anteriormente era que pues que estas condiciones las están dadas por el RAS, que contempla que posteriormente de haber seguido los procedimientos generales, entonces aquí les da como los parámetros en donde de la localización. Entonces, pues acá tenía en cuenta entonces la exploración de, se tiene en cuenta el mismo, pues como en la misma reglamento que es para pozos petroleros o explotaciones de hidrocarburos. Con esta línea entonces pues tiene las mismas implicaciones. Se debe considerar requerimientos de demanda actual y futura y en el momento de la selección del sitio, el área requerida para la planta de una capacidad que depende de las siguientes consideraciones, que es el grado de tratamiento requerido, proceso a ser usado, grado de redundancia requerido, soporte, requerimientos de espacio para la circulación y mantenimiento de distancia, amortiguamiento para las zonas residenciales, que debe ser entre 75 metros para sistemas particulares y puede exigirse aislamientos superiores en las zonas susceptibles a inundación. Y se puede promover una protección adecuada por medio de diques de tierra y otro método alrededor del perímetro de la planta que sería pues los conceptos básicos que se aplican a las aguas subterráneas. También se deben tener en cuenta aspectos de diseño, de construcción, que establecen pues las dimensiones, el diámetro, la ubicación, la profundidad de la descarga. Asimismo, el diseño hidráulico del difusor antes de iniciar la construcción de este diseño. Bueno, acá viene, cada uno pues está sustentado en una norma, que pues no es porque sí, sino por ejemplo acá está la norma ICONTEX 5539, que son los lineamientos y normas que pueden considerarse para este caso. La ICONTEC es una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, que entonces cuya misión es dar soporte y desarrollo al productor y la protección del consumidor, contempla requisitos mínimos de construcción, pozos profundos de agua subterránea en su extracción como mínimo suministro de agua en el propósito de seleccionar y presentar las consideraciones referentes a esto, pues la compilación, evaluación y reporte de los datos que, que han sido desarrollados a partir de investigaciones necesarias para establecer las condiciones geológicas y hidrogeológicas específicas en el lugar de parámetros de calidad y agua subterránea. En general, pues todo eso fue lo que investigamos acerca de la normatividad de las aguas subterráneas, pues que todavía está muy floja en nuestro país, la normatividad, hay muy poca comparado con otros países. Y luego pues el punto final que era el comportamiento hidráulico, el pozo de las definiciones y las definiciones, perdón. Entonces teníamos también algunos datos y acá lo que hicimos fue con esos datos de metros cúbicos y litros dividir para sacar un caudal volumétrico. Allí decía que el caudal era volumétrico, entonces nos dio 0.04 pasándolo a metros cúbicos sobre segundo. Y luego en la gráfica descargamos las dos gráficas que venían en las imágenes aparecían cuando decía ver los resultados y ver la figura. Pues la figura que estaba allí era pues de cómo se veía un pozo en forma lateral, entonces nos daban el abatimiento, la capacidad específica y nos daban nivel estático y nivel dinámico que no los usamos el caudal. Entonces con el caudal promedio que nos daba cada uno y el abatimiento pues logramos sacar el caudal. Entonces pues en el uno nos dio 31,09
31,09 litros por segundo. Y la capacidad específica pues era el caudal sobre el abatimiento. Entonces del primero nos dio 3,1091. En la siguiente está pues los riesgos a los que están sometidos las aguas subterráneas. Por ejemplo, derrames, fugas de sustancias tóxicas, que todo esto se vaya por escorrentía, hidrocarburos por filtración de tanques y almacenamiento subterráneo y derrames accidentales, que sucede muy a menudo. También sobreexplotación de los acuíferos, que eso se ha dado mucho, por ejemplo, acá en la zona de Cota, que hay muchos pozos subterráneos, pero hay algunos que no se les ha bajado el nivel freático y ya no los pueden seguir explotando, están sobreexplotados estos acuíferos. Inadecuado mantenimiento de los servicios de extracción de los pozos. Pues todo esto se da por hacer malas prácticas con los pozos, contaminación biológica de las aguas subterráneas, por sobrealimentación o mal funcionamiento del sistema de sépticos y fugas en las redes de alcantarillado, que también puede llegar hasta la agua subterránea, hasta los manantiales de agua. Eliminación e impermeabilización, urbanización de las zonas de recarga de los acuíferos, contaminación del acuífero por lixiviados, pues cuando hay basureros o esto cerca de residuos y depósitos en superficie, contaminación por actividades agrícolas, que esto es muy frecuente, fertilizantes, pesticidas y riegos. Además se puede ver afectado por zonas no saturadas. Este grupo comprende situaciones muy comunes y frecuentes, de las cuales son ejemplo dos, que son las aguas residuales domésticas y el embalsamiento superficial. Y luego hablaba el siguiente punto del programa de monitoreo. Entonces una red de monitoreo que está formada normalmente por un conjunto de pozos, para observarlos, que a los que se les hace monitoreo. Esto lo hace un laboratorio certificado. Los sistemas primarios sirven para detectar cambios en el flujo del agua, de las aguas subterráneas y las tendencias de la calidad, obviamente para hacerle un seguimiento a esta agua, porque pues está consumida por personas, entonces tiene unas normas de calidad y salubridad que deben ser mínimas. Los sistemas secundarios y terciarios para evaluar y controlar el impacto de los riesgos específicos del agua subterránea. Luego entonces los posibles impactos ambientales generados, pues que eso ya los hemos visto también en el anterior trabajo. Acá pues voy a nombrar algunas, que es la elevación del nivel del agua por la recarga artificial intencional, el abatimiento del nivel del agua subterránea, la compactación del esqueleto del acuífero, la erosión, de desertificación del suelo por la desaparición de la vegetación y el descenso del nivel del agua, desaparición de los humedales, cambios en las cantidades de la recarga, reducción de la descarga de los cuerpos de agua continentales y en zonas costeras, cambio de calidad de agua inducido por el bombeo y efectos sobre las aguas superficiales y pues otros efectos. Entonces pues también extinción de fauna y flora y paisajes dañados por gran actividad o mal uso de las aguas subterráneas. Por último, pues las conclusiones a las que llegamos, pues que la concesión la da una autoridad ambiental, se otorga a una persona natural, jurídica o privada, y que puede hacer el aprovechamiento de estas aguas a través de, bueno, obviamente cumpliendo con las normas que están atrás en la normatividad jurídica, empezando por este que es
el 155 de decreto 1541 y otros artículos, el 146 y 147 el anterior decreto mencionado, y que allí pues están los lineamientos técnicos, sociales, económicos de las aguas subterráneas. Porque esta norma se articula completamente desde el principio a fin con todos los lineamientos para aguas subterráneas. Bueno, el balance hídrico habla pues de lo acerca de lo que nosotros hicimos, que generalmente el volumen de agua de los acuíferos es mucho mayor el volumen de recarga que reciben durante el año. Por lo tanto, hay que tener exactitud en el caudal o volumen máximo del agua disponible en una región y que cumpla con los principios básicos de extracción, evitando generar daños irreversibles al sistema y también al medio ambiente. Las aguas subterráneas representan una parte importante del agua dulce, el agua potable que puede llegar a ser. Está siendo alojada principalmente por formaciones geológicas en la Tierra, y siendo el volumen de esta agua más importante que el agua retenida en lagos y presas, eh, puede alcanzar millones de kilómetros cuadrados y menos susceptibles a cambios climáticos. Pues las aguas subterráneas no están tan ligadas a que si llueve o no llueve, porque pues están allí y su estadía está allí por muchos años. Pues de esto habla este punto, de esta conclusión que sacamos. Es fundamental el estudio de las aguas subterráneas, aun cuando la Tierra es un excelente sistema de filtración de partículas. Para este pueden encontrarse elementos químicos disueltos. O sea, ahí es donde hablamos entonces, por ejemplo, los pesticidas, los plaguicidas, los herbicidas, que en la mayoría pues estos contaminantes afectan a las aguas subterráneas. Luego pues finalmente está la bibliografía que utilizamos. Al principio pues buscamos mucha bibliografía de freatofitas, pero pues finalmente no la usamos porque no era así, entendimos al final. Entonces muchas gracias, eso es todo, pues la recopilación de lo que es nuestro trabajo final. Los dejo entonces, muchas gracias, feliz noche.